lo vemos o yo lo explico en más detalle, pero tal vez después de la clase, porque sí me parece que nos quedó este último, los temarios de este último examen nos quedaron bien comprimidos. Entonces hay que correr un poquito. Bueno, entonces para no atrasarnos más, voy a empezar con lo del día de hoy, que es conservación del momento angular. Eh, bueno, esto del el momento angular, como vimos, es el equivalente del momento lineal. Entonces, al final nosotros esperamos que vayamos a encontrar relaciones similares a las del momento lineal. Si encontramos, por ejemplo, que el momento lineal se conserva, entonces deberíamos poder encontrar algún caso en el que el momento angular también se conserve. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver un poco más formal lo de, bueno, no, ya vimos lo del el torque como un producto vectorial. Eh, yo pensaba que no lo íbamos a ver del todo, pero sí, sí aquí venía. Entonces, vamos a ver la relación del torque con el momento angular. Entonces, el objetivo es obtener el momento angular de una partícula, sistema de partículas, y también aplicar la conservación del momento angular a la resolución de problemas, que fue lo que me faltó por aquí. Entonces, nosotros empezamos por definir el momento angular eh, como el producto de un R cruz P. Aquí siempre es bien importante que es este R, ¿verdad? Este R es la posición desde el eje de rotación a mi partícula, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo tener, por ejemplo, eh, yo puedo tener esta partícula, por ejemplo, que rote aquí en esta esfera, y ese movimiento rotacional es diferente al que realiza alrededor de este origen, ¿verdad? Entonces, eh, uno asocia un momento angular siempre a el movimiento de rotación alrededor de algún eje, y este R es la distancia del eje a la partícula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tenía una esfera, este, el R no es este de acá, sino voy a tener que hacerlo así para que se quede ahí. El R eh, no es, ay, ahora sí. El R no es este de acá, que uno escribe generalmente como coordenadas esféricas, sino es la distancia del eje. Entonces, este R que aparece acá, hay que recordar que siempre está a distancia acá, ¿verdad? Ese es aquí le pondría ρ para diferenciarlo, pero no es exactamente el mismo, entonces hay que tener claro eso. Quizás ese es de los puntos más importantes del momento angular para que uno no se confunda. Eh, es el P, que es el momento lineal, es la masa por la velocidad. Entonces eso quiere decir que yo el momento angular lo puedo escribir como el producto del R multiplicado por mv. Eh, y entonces, por ejemplo, si usamos el hecho de que el movimiento circular, el V es igual al omega cruz R, entonces yo puedo escribir de esta forma que viene acá el momento angular. Vean que sería un triple producto vectorial. Sería R cruzado con omega cruz R. Ustedes no tienen que irse o sea, no tienen que derivar ese triple producto vectorial, lo pueden hacer, pero hay una formulilla. Hay una formulilla para hacer eso. Esa formulilla lo que nos da es que el momento angular se puede escribir como m omega, m por omega r al cuadrado. Vea que aquí la dirección la tiene la velocidad angular, y tiene otra parte que es r punto omega. Eso lo que quiere decir entonces es que en el caso en el que este radio es perpendicular a la velocidad angular, entonces uno puede escribir
momento angular de esta forma, ¿verdad? Es decir, la presencia de este término de acá implica que esta ecuación no es válida para cualquier eje. Tiene que ser perpendicular. O sea, no es para cualquier eje. Tiene que ser perpendicular al movimiento. Eh, entonces hay que tener eso en mente. No creo que vaya a salir algo muy, muy complicado como para que nosotros tengamos que preocuparnos de hacer un cambio de sistema de coordenadas o algo así. Va más allá de lo que se pretende en el curso. Lo que sí ustedes pueden hacer es, por ejemplo, si yo les doy un momento en angular, o sea, si yo les doy que el eje gira alrededor de un eje, entonces lo que hace uno es eh, qué sé yo, digamos que yo les doy, uno tiene, no sé, un par de partículas eh, que giran, entonces, eh, que giran alrededor de un eje, digamos, si giran alrededor de este de acá. Entonces, ¿qué hago? Yo en lugar de usar este eje Z, digamos, de acá, como eje de rotación, yo lo que utilizo es este de acá. Uno que sea perpendicular a esos ejes. Y así lo describo, así puedo describir el movimiento de rotación en términos del I omega, del momento de inercia. Entonces, siempre, cuando yo pueda, para utilizar el momento de inercia, lo que tengo que hacer es que sea de esta forma. Que mi R, la distancia de las partículas, sea perpendicular al omega. Entonces, esa es como la regla. Entonces, ahora si tenemos un sistema de partículas que gira alrededor del eje de simetría, también este sería el caso. ¿Verdad? Vean que en este caso, al final, lo que a uno le interesa es esto de acá, simplemente. Y el momento de inercia, la contribución es, o sea, la contribución total de las dos partículas es simplemente a partir de este de acá, ¿verdad? Si yo utilizara otro sistema de coordenadas, entonces es más complicado. Vean aquí también que en este caso, yo puedo sumar los dos momentos de inercia, que es los dos momentos angulares. Y también esto es porque son cantidades vectoriales. Los momentos de inercia también yo los puedo sumar, porque eh, por definición, como el momento de inercia es la sumatoria de MI, eh, la sumatoria sobre I de MI R al cuadrado, ya le quito esta cosa. Tiene que salirme aquí. Como yo lo puedo escribir de esta forma, entonces vean que yo podría tener como dos grupos de partículas, ¿verdad? Entonces si yo tengo dos objetos y los uno, es como escribir un I, MI1, MI1' al cuadrado, más un IM
I2, R2I, doble prima I al cuadrado. Entonces los momentos de inercia yo los puedo sumar también. Denme un segundo. Ok, ¿alguna pregunta respecto a esto? Bueno, vean que, digamos, importante esto de acá, ¿verdad? Que cuando vayan a escoger, escojan de esta manera para que puedan utilizar esta fórmula de acá, que es lo más conveniente y es lo que vamos a utilizar más en este curso. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional. Entonces, vean que aquí vamos siguiendo básicamente la misma línea de lo que hacíamos para el momento lineal. Que lo que hacíamos es que lo que aplicábamos para una partícula lo queríamos aplicar para un sistema. Y queríamos ver qué pasaba si en un cuerpo yo no aplico una fuerza, sino dos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar dos casos. Uno, donde tenemos varias fuerzas que actúan sobre una partícula y otro en el que fuerzas externas actúan sobre un sistema. En el primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varias fuerzas. Tenemos una fuerza 1, una fuerza 2 y hasta n fuerzas. Todas actúan sobre el mismo objeto. Entonces, para hacerlo girar con respecto a un sistema, con respecto a un eje, ¿verdad? Entonces, el R, la posición de la partícula es la misma con respecto a ese eje. Lo único que cambian son las fuerzas. Entonces, si yo calculo el torque neto, es decir, la suma vectorial de todos esos torques, vean que este R sigue siendo igual. Entonces, yo lo que hago es que yo puedo factorizar. Eh, porque el producto vectorial es distributivo. Entonces, yo podría factorizar el R cruz y me queda la suma de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces este producto cruz lo que hace es que a la hora de escribirlo me queda este R cruzado con F1, R cruzado con F2, con F3 y así sucesivamente. Entonces, eso lo que quiere decir es que el torque neto es básicamente el R, la posición, que es la misma para la partícula, eh, y la suma de las fuerzas netas que actúan sobre la partícula. Eso nos da el torque neto, que también se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Entonces lo puedo escribir en términos de la fuerza o lo puedo escribir en términos del momento. Entonces de aquí lo que tenemos que acordarnos es que es el torque neto es la suma eh, del torque de del torque que siente por la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre la partícula. Ahora, si nosotros hacemos lo que yo les decía, consideramos el L como equivalente de P para el movimiento rotacional. Entonces uno lo que espera es encontrar una relación equivalente a las que encontramos para el momento lineal. Entonces el L es el equivalente del P y el torque es el equivalente de F. Nosotros entonces lo que esperamos por la semejanza que tienen eh, una con otra y la analogía en la forma en la que se surgen las distintas ecuaciones, uno espera que entonces el torque se pueda escribir de esta forma también. Recordamos que esto hubiera sido el F, que teníamos F es igual a dP de T, ¿verdad? Muy rápido. Entonces vamos a calcular el de L de T y vamos a ver si ese es realmente el caso.
Entonces lo que hacemos es simplemente agarramos el de L, lo derivamos y cuando nosotros derivamos tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que yo derivo este de acá, el R, y me queda de R cruzado con el P sin derivar. Y luego me queda otro término que es el R cruzado con la derivada ahora actuando sobre el P de P de T. Y es lo que les digo yo, aquí aplicamos la regla de la cadena para derivar. Entonces yo expando, bueno, yo lo escribo esto y vean que, por ejemplo, el primer término de acá, este de R de T es el V. Y me queda V cruzado con V. Y nos acordamos que el producto vectorial, la magnitud de A cruz B, es igual a B seno de zeta. Ese es el ángulo. Y ven que el ángulo de un vector consigo mismo es el de 0. Entonces, el producto vectorial de acá, esto va a ser 0. Y nos queda solo esta contribución. Entonces, al final, lo que se obtiene para la derivada del momento angular es que el R cruzados con dp de t es igual al torque, porque habíamos definido el torque como R cruz F. Entonces, vemos por tanto que el torque neto es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Vamos a ver si no se me queda nada importante. Ahora si tenemos un sistema de partículas, simplemente sumamos los torques de todas las partículas y por lo tanto, entonces la suma de los torques es igual a Li de t, que es igual a la suma perdón, al cambio del momentum angular del sistema. Esto de acá sale del hecho de que vean que, bueno, la derivada es, si yo tengo la derivada de una suma, que fue lo que hicimos, digamos, de F1 más F2, esto es igual, la derivada es distributiva, ¿verdad? Con respecto a estas funciones, entonces, ya sé. Entonces, por eso es que esta de acá y esta de acá son equivalentes. Entonces tenemos que acordarnos de esto y el torque neto del sistema, entonces es la derivada del momento angular del sistema con respecto al tiempo. Preguntas hasta acá. Si no les queda claro o por qué esto es así, me preguntan. Voy a poner esto en este color, marcarlo con este color porque es bueno que lo tengan por ahí. Antes de que se me olvide, para el examen, como ustedes tienen que hacer formulario, una recomendación es que tengan por ahí a la mano en el tipler viene una tabla o una
bueno, una lista de los momentos angulares, de los momentos de inercia de distintos objetos. Entonces esa la pueden tener ahí a la mano para la hora del examen, ¿verdad? Para que tengan los momentos de inercia de los objetos más comunes, por si fuera, por si fuera necesario. Si lo tienen a la mano, entonces se ahorran ese tiempo de tener que buscarlo en el examen y entonces por eso resulta conveniente. Ahora vamos a ver la conservación del momento angular. Entonces, bueno, vimos la relación entre torque y momento angular, entonces obviamente nos resulta claro que debería conservarse en condiciones similares a las del el momento lineal, que es básicamente cuando el torque neto externo es cero. Eso no quiere decir que no hayan torque sobre la partícula, pero que el torque neto sea cero, ¿verdad? Una cosa es que el torque neto sea cero y otra cosa es que no actúe, que no hayan torques. Entonces, en ese caso, cuando el torque neto es cero, el momento angular del sistema se conserva. Y vimos que la conservación del momento es muy conveniente en muchos casos. Entonces, hay que saber bien cuándo lo podemos aplicar porque eso nos simplifica un montón. En ese caso, cuando el torque es cero, entonces tenemos que la derivada del momento lineal angular con respecto al tiempo del sistema es igual a cero. Y por eso el L es constante. Eh, Bien importante, ¿verdad? Recordar que el torque y el momento angular son cantidades vectoriales y por lo tanto cada componente se puede conservar por separado. O sea, son tres ecuaciones diferentes en una sola. Entonces yo tengo conservación para cada una de esas componentes. En otras palabras, aquí tengo tres ecuaciones. Y eso es muy importante siempre, ¿verdad? Saber cuánta información tengo y, y no mezclarlas, ¿verdad? No mezclarlas. Entonces, una pregunta. Y de repente no está tan claro todavía todas las respuestas, pero la idea es que ustedes piensen un poquito y se den idea de qué es lo que puede pasar. ¿En cuál de las siguientes situaciones se conserva el momento angular bueno, de un sistema? De un sistema o una partícula. La opción A dice, una fuerza externa genera un torque sobre la partícula I del sistema. Y no hay otras fuerzas. No hay otros torques externos. Voy a hacerlo más grande para que sea más bonito. La otra es, dos partículas del sistema ejercen torques entre ellas y la sumatoria de fuerzas externas es cero. Entonces, ¿en cuál de esas situaciones ustedes esperan que el momento angular se conserve? Piensen en la analogía entre el momento lineal y el momento angular, para que escojan la que ustedes creen que sea más probable, la situación más probable donde el momento angular se conserve.
Bueno, no es como muy intuitivo, ¿verdad? El momento angular es un poquito más complicado que el momento lineal. Eh, Vamos a ver, voy a compartirles los resultados. Ok, entonces vean que en el caso de la opción A dice que hay una fuerza externa que genera un torque sobre la partícula y el sistema y no hay otros torques externos. Entonces, aquí, aunque sea solo una fuerza externa y solo tenga un torque externo sobre una de las partículas, el torque del sistema como tal no se conserva. Perdón, el momento angular no se conserva porque el torque neto sobre todo el sistema es distinto de cero, aunque sea solo una, sobre una de las partículas. No tiene que ser una fuerza o un torque que actúe sobre todas las partículas. Puede ser sobre una o sobre dos o tres, pero ya eso genera un torque externo. En el caso en el que las dos partículas del sistema ejercen torques entre ellas, vea que es partículas en el sistema, del sistema, eh, son partículas del mismo sistema. Entonces esos torques que ejercen entre ellas no son torques externos, son torques internos. Y en este caso entonces el momento angular sí se va a conservar, porque el momento angular decía que era el torque neto externo, ¿verdad? Del sistema. Eh, no sé si aquí lo puse explícitamente. Bueno, de repente no lo puse explícitamente. Agreguémoslo aquí. Eh, y este otro caso, el último, es el más, creo que es el más interesante, ¿verdad? Eh, la sumatoria de fuerzas externas es cero. Porque en este caso no necesariamente el momento angular se conserva. Porque el hecho de que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero no implica que el torque externo sea cero. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta varilla y yo le voy a aplicar en este punto una fuerza F1 y le voy a aplicar esa misma fuerza pero en dirección contraria acá abajo, menos F1 para allá, sería, y digamos que una está a la mitad, que es L medios, y entonces el otro R va a ser L. Si yo escribo el torque, entonces el torque neto sería el R1, que es L medios. eh, Voy a poner un sistema que vaya así, hacerlo así. Entonces L medios I cruz F1J. Ah, no, al revés. J, F1I. Y el de la otra fuerza va a ser el torque, va a ser igual a L, J, cruzado con menos F1I. Y vean que las fuerzas son iguales, los productos cruz son iguales, lo único que tengo es que aquí tengo, este es un medio, y aquí tengo un menos 1. Entonces al final ese torque me va a dar, yo voy a sacar el LJ cruz F1 y me va a quedar un medio menos 1. Esto me va a dar menos LJ, me faltó el I aquí, menos LJ cruz F1. Entonces, en el caso de, y si usted suma las dos fuerzas, vea que la sumatoria de fuerzas es cero.
pero el torque no es cero, porque el torque depende del punto donde yo lo aplique. Entonces yo puedo tener sumatoria de fuerzas que sea cero, donde las dos fuerzas no son cero, pero que sí haya torque, ¿verdad? Entonces eso es un caso de cuidado. Y es un caso de cuidado también porque vea que si uno asume incorrectamente que el torque neto es cero, entonces uno puede escoger una situación que no es la correcta para aplicar conservación del momento en angular. Entonces hay que tener claro eso, ¿verdad? No es tan fácil, con solo saber las fuerzas no podemos saber si el torque es o no cero. ¿Alguna pregunta respecto a estas de acá? Como les digo, no necesariamente tenían que saber ya la respuesta. La idea es ver cómo vamos con este, eh, desarrollando esa intuición para estas cosas, ¿verdad? Eh, esta vez era por lo que yo les decía. Recuerdan que cuando hicimos momento lineal, yo les hice unas preguntas muy, muy parecidas. Pero aquí yo lo que les decía que cambiaba era, eh, en lugar de torques eran fuerzas, ¿verdad? Para el caso de momento lineal, las fuerzas internas no generaban cambios en el momento lineal de las partículas. Aquí este caso equivalente es el torque, ¿verdad? Y vean que aquí yo no podría hacer lo mismo porque yo estoy hablando de fuerzas eh, para estudiar el eh, momento angular. Si yo hubiera dicho la sumatoria de torques externos es cero, entonces ahí sí. Pero como yo dije fuerza, la fuerza es para momento lineal, no es para torque. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta me interrumpen. Un recordatorio que me parece bastante importante. Los teoremas de conservación son muy útiles en los casos en los que tengo un estado inicial y uno final. Este, este recordatorio va más que todo para que ustedes puedan, va dirigido o va con el fin de que ustedes puedan eh, identificar cuándo lo puedo aplicar o cuándo no, o cuándo me conviene aplicarlo y cuándo no. Entonces, vean que los teoremas de conservación dicen que son útiles cuando tengo un estado inicial y uno final y no me interesa cómo se llega al estado final, ¿verdad? Eh, entonces, es una idea clave para determinar cuándo conviene utilizar la conservación de una cantidad, ya sea momento lineal o momento angular, conservación de la energía. eh, Solo lo que necesitamos es un estado inicial y un estado final. Si, si nos piden más que eso, si nos piden cómo sea ese paso del estado inicial al final, si ocupamos aplicar otra cosa. Si no, conservación es lo ideal, ¿verdad? Y obviamente tiene que asegurarse uno que se dan las condiciones, ¿verdad? Eh, Estoy agregando esto de más por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser que uno solo se acuerde que cuando solo tengo un estado inicial y final, que puedo aplicar conservación, no tiene que ser eso y también tiene que ser que haya alguna cantidad que se conserve, porque yo podría tener un problema en el que me pidan el estado inicial y el estado final, pero no tengo ninguna cantidad que se conserve, entonces ahí tampoco lo puedo aplicar, ¿verdad? Entonces tengo que tener las dos cosas. Eh, Ahora vamos a hablar del movimiento orbital y de spin. El movimiento orbital es el movimiento de rotación respecto a un eje externo, a este. Y el movimiento de spin es el de rotación alrededor de su eje. Para eso vamos a usar el ejemplo de la órbita de la Tierra. Aquí tengo este video. Vamos a ver si carga.
Entonces vean que la Tierra aquí se va moviendo. Es que esto me lo pausa. La Tierra se va moviendo alrededor del Sol. Ese movimiento que se va trasladando alrededor del Sol es el movimiento orbital. ¿Ves? Entonces el eje, en este caso, bueno, aquí no puedo usar puntero, el eje en este caso pasa por el centro del Sol, es un eje externo y la Tierra gira alrededor de ese eje. Ese es el movimiento orbital. El movimiento de spin, ven que la Tierra tiene un eje, eh, este, dibujado que la cruza en el centro y está rotando alrededor de ese eje. Ese movimiento es el que llamamos, esa rotación es el que llamamos, eh, sería el spin. Y entonces el momento angular asociado a esa rotación es el momento angular de spin. El momento angular asociado al, a la rotación alrededor del Sol es movimiento, eh, el momento angular orbital. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en ocasiones es conveniente separar los dos, uno en dos componentes. Uno es el momento angular orbital y el de spin. Y vean que de nuevo esto es parecido al cuando nosotros separábamos el momento angular, el momento lineal de un sistema en términos del centro de masas y el momento eh, del centro de masas y el de respecto al del centro de masas. Entonces, este de acá es que es el movimiento con respecto al centro de masas o el movimiento del centro de masas, que vemos que el centro de masas está como la Tierra, digamos que es esférica, está en el centro de la Tierra. Uno podría sustituir eh, ese problema del movimiento de la Tierra alrededor del Sol por el movimiento del centro de masas alrededor del Sol. Y el otro de rotación es el del giro sobre sí mismo, es el spin, que sería el equivalente al momento lineal de las partículas con respecto al centro de masas. Y esto es lo que les decía, el movimiento orbital, o el momento angular de la órbita, entonces se calcula fácilmente, es básicamente la posición del centro de masas con respecto a eh, vamos a definirlo por aquí para que asegurarnos que no hayan problemas. RCM es distancia del centro de masas al eje de rotación. Entonces, de nuevo, lo voy a repetir bastante, acordarnos de que este es con respecto al eje de rotación. No sé si se los he dicho, a la hora del examen traten de definir todo bien, que todo quede claro. No recuerdo qué tanto problema tuve con ustedes, pero sí he visto que, por ejemplo, estudiantes de un curso que tengo avanzado todavía no me ponen mucho detalle de las cosas y a veces uno no sabe, no entiende bien qué es lo que están haciendo. Con eso me refiero a que definan bien las cantidades, ¿verdad? A la hora de poner en el examen, entonces que quede claro qué es esto, con respecto a qué sistema se define. Eh, Cuando ustedes estén haciendo el examen, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, que cualquier compañero de ustedes lo vaya a leer y lo vaya a entender bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que yo hago algo en la clase, por ejemplo, que me falta escribir algo y ustedes no lo entienden, no entienden bien el problema porque yo no puse un detalle de algo, entonces no aprendan eso. Me dicen y yo hago la anotación ahí, corrijo, pero no lo hagan. Traten de más bien, si ven que yo cometo un error de esos, que yo dejo de ponerle el nombre a algo y que por eso no queda tan claro, entonces traten más bien de ustedes hacer lo contrario. En el examen, ustedes tratan de mejorar eso, de hacerlo de manera que todo quede bien claro.
hay muchos pasos que a veces no son necesarios, ¿verdad? Lo que siempre es necesario es definir todas las variables para que queden claros, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la definición del momento angular alrededor del centro de masas. Y nos da el orbital. El otro es alrededor de un eje sobre sí mismo y es básicamente lo que estuvimos viendo primero de calcular el momento de inercia alrededor de un eje que pasa a través del objeto, ¿verdad? Y vean que esto de acá también es muy conveniente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el centro de masas es como una sola partícula. Entonces calcularlo es muy sencillo. Perdón, es muchísimo más sencillo calcular el momento orbital angular orbital que hacerlo, digamos, para el spin en ese sentido. Porque para el del spin tengo que calcular el momento de inercia y después tengo que hacer esa otra parte. Bueno, aunque al final aquí también tengo que calcular la posición del centro de masa, que puede ser un poco más, que puede ser complicada, pero si tengo simetría, entonces es relativamente sencillo. La otra separación que yo puedo hacer es en términos de las componentes X, Y y Z. El torque, recuerde que yo les dije que eran 3 componentes. Entonces yo puedo, bueno, yo puedo poner un sistema que se me alinee, que el torque me quede alineado solo en una dirección, o simplemente puedo considerar solo una de los torques y solo eso es lo que ocupo. Entonces, el torque está definido por el producto cruz del R cruz F. Entonces, si yo quiero la componente Z, bueno, yo escribo el torque, vean que la componente Z la obtengo de lo que está en este triangulito amarillo, y voy a tener el Rx multiplicado por Fy, que va a tener un signo más, y luego menos el Ry cruzado con el Fx. Ese me da la componente del torque en Z. Y bueno, el triple lo pone de esta forma, pone que eso es un R radial con multiplicado por un Fxy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vea que para la componente en Z solo ocupamos las componentes de X y Y. Y lo mismo para las componentes del vector. Solo ocupamos, de posición, solo ocupamos las componentes X y Y. Este radial tiene que ver con las coordenadas cilíndricas. Yo no quiero enredarlos con ese asunto. Entonces, si ustedes necesitan hacerlo, calcular el torque en una dirección, pueden usar algo como esto, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar del sistema de coordenadas cilíndricas, creo que los voy a confundir, ¿verdad? Se puede hacer, pero creo que de momento hay que tratar de mantener las cosas lo más sencillas posibles, ¿verdad? Marquemos esto por acá para que se acuerden que es algo que vale la pena, pues algo que puede ser útil, ¿verdad? Una división. Y entonces en ese caso la componente Z del sistema sería esta. Aquí vean que yo tengo, que lo estoy escribiendo, el momento angular en términos de un momento de inercia Z. Este IZ es el momento de inercia para girar alrededor de Z. Y omega Z, que omega Z sería la eh, velocidad angular en ese de giro con respecto a ese eje. Y ahora vamos a ver torques entre partículas de un sistema. Que en realidad esto responde, les decía bueno, les podía decir por qué la respuesta era correcta en la pregunta que les hice antes, ¿verdad? Como les decía, no importa tanto que no lo hayamos visto, la idea es ver qué intuición va desarrollando uno. Muchas veces uno no sabe, o sea, uno no tiene la explicación teórica de por qué tiene que ser de alguna manera, pero uno puede darse una idea de cuál va a ser la solución. Uno tiene que ir desarrollando como esa intuición a ver qué espera uno que sea la respuesta del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en un sistema
cuando dos partículas de este interaccionan entre sí. Entonces, supongamos que dos partículas interaccionan entre sí, que son estas partículas de este sistema. Entonces, la tercera ley de Newton nos dice que, digamos, que si la partícula 1 genera una fuerza que siente la partícula 2, entonces yo tengo que tener una fuerza opuesta, en dirección opuesta, pero de la misma magnitud. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Entonces vean que si yo calculo el torque sobre 1, que marquémoslo aquí en verde, este es el torque sobre 1, es R cruzado con F2, 1. Ahora el torque sobre 2, pongámosle este color, el torque que siente esta es este de acá, cambiémosle este color, llamémoslo así. Y este es el F, el F12. Y vea que son básicamente, las fuerzas son iguales, pero lo único que cambia son el signo. Ahora, cuando yo calculo el torque neto, lo que tengo que hacer es la suma, ¿verdad? Este de acá es la suma de este y de este de acá. Como las fuerzas son en direcciones opuestas, entonces yo simplemente sustituyo, aquí sustituí el 1, 2 con el menos, no se ve muy bien así, dejémoslo en celeste nada más, para que sea mejor. Cambiamos esta celeste. Para que se vea mejor. Entonces, es la suma de los torques. Entonces, este se me borró. Entonces, vean que este de acá lo voy a sustituir por menos este. Entonces, cuando sumo, el R1 me queda positivo y el R2 me queda negativo multiplicados por por la misma fuerza. Lo curioso es entonces que cuando yo hago eso, vean que este R12, que es este de acá, es paralelo a F21, paralelo a la fuerza. Entonces, al final, el torque se cancela. El torque neto es 0. Ese es para el torque de una partícula, el torque de fuerzas entre las mismas partículas del sistema. Ok, vamos a ver. Y esa era la teoría para el día de hoy. Lo que nos queda son hacer ejercicios. Entonces, si no hay preguntas, hacemos una pausa de 10 minutos y regresamos a las 8:03. Vamos a hacer ejercicios. Si tienen preguntas, también vemos las preguntas que tengan cuando regresemos. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos que sí, profe. Yo también tengo que estirarme porque aquí paso todo jorobado en la tablet todo el rato. No crean, este ratillo de estirarse le ayuda a uno, que no termina uno con la espalda toda contracturada. Y bueno, al final yo creo que es bueno para no dormirse uno, ¿verdad? Más en las clases. Yo no les había contado a ustedes. Una vez llevé un curso hace años con un profesor y eran dos alumnos. El otro alumno dejó el curso botado después de la primera clase y el profesor llevaba presentaciones de PowerPoint y él ponía la presentación. Y como en ese entonces no había, pues seguro por pereza no ponía proyector ni nada de eso, sino que lo ponía en la computadora de él. Y ya como a la media clase, ya el profesor se empezaba a dormir y se quedaba dormido a media clase, cuando el profesor la estaba dando la clase. Y
Y lo más curioso es que también, ya al final había que tenía que hacer una presentación y el profesor también se dormía, le daba sueño. Entonces, bueno, no se siente uno tan mal porque dice, no es tanto la presentación, sino si se va dando la clase, mucho más se va a dormir en la presentación. Lo malo es que el profesor se dormía, pero se despertaba para hacer preguntas difíciles, nada más. Una historia curiosa. Yo creo que ese profesor ya no les va a dar clases hasta desde ya se jubiló. Eh, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Yo tengo varios aquí, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Me gusta empezar con un ejercicio sencillo porque muchas veces el problema está en los conceptos, no tanto en la dificultad de los problemas. Eh, entonces, vamos a empezar con este que es del Tipler. eh, y es básicamente determinar el momento angular en distintas situaciones. Entonces, el primero lo que nos dice es determinar el momento angular respecto al origen en las siguientes situaciones. Tenemos un coche de masa de 1200 kilogramos que se mueve en un círculo de 20 metros de radio con velocidad de 15 metros por segundo. El círculo se halla en el plano XY centrado en el origen, que es el caso de esta figura. Eh, Generalmente uno puede hacer el producto cruz, solo haciendo el dibujo uno puede hacer el producto cruz. Vean que yo tengo aquí el R, para hacer el producto cruz y conocer la dirección, yo lo que hago es que agarro este punto acá, lo coloco acá, y ya después hago la regla de la mano derecha. Vamos a ver si se ve bien, que sería en este caso, a como está el dibujo, tengo que doblar hacia acá. Entonces, yo giro mi mano hacia acá, cierro mis dedos índices hacia acá, y entonces vemos que el pulgar apuntaría hacia el eje X, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Cuando a mí me resulta muy confuso, yo hago lo que es más seguro. Lo que es más seguro, y para mí lo más seguro es escribirlo en términos de las componentes, porque ya las componentes, ya yo sí sé más fácil cómo acomodarlas para hacer los productos cruces. Entonces, eh, como yo sé, yo veo el dibujo y bueno, aquí hice algo mal porque porque le puse la Y y era la X y era Z. ¿Verdad? Vamos a corregir eso para que vaya con el dibujo. Entonces, este sería PZ. Creo que es la costumbre, me acomodaron ese marco de referencia diferente y PZ acá. Y aquí y esto tiene que borrarle ese. Hagámoslo de nuevo. Entonces, bueno. Ok. Entonces yo escribo el R en componentes. Vea que este R está en el plano XY. Entonces eso significa que tiene una componente en Z. Tengo una componente en Z y una en Y. Y el momento también está en ese sistema. Entonces tengo componente en K, en Z y componente en Y. Y yo hago los productos cruces. Entonces, de nuevo, yo lo que tengo que hacer es distribuir. Entonces, vean que si yo lo hago con este, es K cruz K me va a dar 0, pero si lo hago con este no me va a dar 0. Entonces ahí tengo 1. Y con este de acá, si lo hago con este me va a dar 0, pero con este no. Entonces ahí ya tengo las dos componentes. Entonces me va a dar, voy a tener RZ con PY y el K, RZ con PY. Y me queda K cruzado con J, que eso me da I. Y en el otro me va a quedar, vean que este va a ser, tengo el J con el K. Ese me da, no, el K cruz J me da menos I. Y el
J con el K me da más I. Entonces me queda RY PZI. Entonces, ¿qué gano haciéndolo de esta forma? Bueno, simplemente ya vi que la dirección tiene que estar en I. Solo va a estar en I. No tengo que hacer nada más. Esa es la forma de asegurarme si no estoy convencido de que la regla en la mano derecha me está dando la dirección correcta, si yo me confundí o no. Después, entonces, ¿qué hago yo? Vean que el movimiento es en un círculo. Entonces, cuando el R y el momento, este R de acá va a ser perpendicular al momento de la partícula que se mueve en un círculo. Entonces, ya yo sé que el ángulo va a ser 90. Entonces, yo puedo usar simplemente calcular la magnitud de esta forma de acá, de que obtengo la magnitud, y ya yo tenía la dirección de esto de acá, ¿verdad? Esta parte me daba la dirección. Esto es la magnitud y aquí me da, y la dirección la saco de acá. Entonces simplemente hago el producto ya de me queda el R con el P. Entonces es 1200 kilogramos por 20 por 15 metros por segundo y la dirección es en I. De nuevo, lo más fácil es aplicar la regla de la mano derecha, pero si no estamos convencidos, entonces podemos hacerlo de esa forma. El caso del B es el mismo coche, pero se mueve a lo largo de la línea, bueno, la velocidad ahora es menos 15 metros por segundo en I, a lo largo de una línea Y igual a Y0, que son 20 metros, y paralela al eje X. Yo lo escribí de nuevo, completo. Yo tengo el I aquí, ¿verdad? Esta es la velocidad que solo tiene componente en X. La posición, yo le puse las dos, ¿verdad? Porque vean que igual este, cuando lo hago cruzado con este, no importa, me va a dar 0. Pero lo que dice el enunciado solo tiene esta componente. Entonces, yo hago el producto cruz, me queda J cruzado con I, es menos K. Con este menos me da más, entonces me queda RY UX cruzado con K. Y es cuestión de multiplicarlos nada más. Y la parte C dice que tengo un disco que gira en un plano de... un disco que gira en un plano. Y el disco tiene 20 metros de radio y una masa de 200 kilogramos. Y tiene una velocidad angular omega, entonces alrededor del eje Z. Y queremos el momento angular. El momento angular de un objeto sólido era básicamente el I multiplicado por el omega con respecto a ese eje. Entonces, en este caso es simplemente ir y buscar en la tabla cuál es el momento de inercia para un disco que gira alrededor de este eje. Y ese es m, r al cuadrado entre 2. Y hay que multiplicar por la velocidad angular que nos dan con respecto a ese eje. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me dan, si yo tengo... si me dan un omega en esta dirección, ¿verdad? Y aquí me dan un ángulo. ¿Qué puedo hacer yo yo podría calcular el momento angular solo en una dirección? Entonces uno lo que tendría que hacer es proyectar, ¿verdad? Yo puedo proyectar y sacar las componentes en cada eje, ¿verdad? Este caso no sería tan sencillo, pero sí lo que les quiero que vean es que si yo no tengo el momento, ¿cómo es la velocidad angular en un eje, yo puedo o girar el sistema si me conviene o hacer la proyección para calcular la componente que necesito. Ok, entonces este era uno sencillo como para estar seguro de que uno tiene más o menos claro, tiene claro eh, lo básico. Y de nuevo el R es la distancia al eje de rotación. ¿Preguntas? Este está sencillo. Vamos a hacer este otro. Este otro está un poquito más enredado.
Se hace mucho por ejemplo, cuando se ve gravitación y las cuestiones de las órbitas de los planetas. Esto se hace porque de esta se deriva una de las leyes de Kepler, que tiene que ver con el movimiento de los planetas, por ejemplo, alrededor del Sol. Entonces aquí el ejercicio dice, yo tengo una partícula que se mueve con una velocidad constante v a lo largo de la línea que aparece acá, que está a una distancia v del origen, y nos dicen que dA es el diferencial de área barrida, esto de acá, por el vector posición en un tiempo de t. Entonces nos piden demostrar que este dA de t es constante en el tiempo e igual a L entre 2m, donde L es el momento angular de la partícula respecto al origen. Aquí les dice uno que usa el B. Para encontrar eso yo voy a hacer algo diferente para ilustrarles eh, un par de cosillas ahí. Entonces yo lo voy a hacer, diferente a lo que generalmente se hace en otros, eh, digamos, en otros cursos. Yo voy a empezar por definir este R. Ese R es el R2 menos el R1. Entonces vean que el desplazamiento acá es básicamente no es RI, sino es ese R. La derivada de ese R es el V. Aquí me quedó un I que no iba ahí. Esto es dr de t. Entonces, ese es el V. Y ahora, ¿cómo saco yo el área, cómo calculo yo el área barrida? Entonces, vean que el área barrida es básicamente esta área acá. Y yo lo que voy a usar es, para el área barrida, es el producto vectorial, que es básicamente el área de esta curva es el producto cruz de R1 con R2 dividido entre 2, porque es un triángulo. Cuando mi objeto se empieza a mover, vean que el único que va a cambiar, si yo considero un punto inicial y un punto final, entonces el único que va a cambiar es el que se va a mover es el R2, ¿verdad? El R1 es el punto inicial, es fijo, y para calcular cómo cambia el área, el único que tengo que variar es el 2. El R1 no cambia. Entre 2. Entonces yo tengo el área. Para calcular el área simplemente lo que necesito es tomar el diferencial, ¿verdad? Lo otro que sabemos es que el momento angular aquí se conserva porque no nos dicen que hay fuerzas externas. Eso quiere decir que LI, el momento angular en la posición I, va a ser SRI cruzado con la masa por la velocidad. Y bueno, y por conservación del momento angular, entonces tengo que el R1 cruzado con MV tiene que ser igual a R2 cruzado con M2. Vean que uno podría pensar que ese R1 tiene que ser igual a ese R2, porque es la conservación del momento. Pero el producto vectorial no funciona así. Al final, vean que si yo veo la magnitud, el producto vectorial va a hacerlo por aquí y esto se me borró. Entonces, la magnitud de L, se me sigue borrando. La magnitud de L es R1 por MV seno de cita 1. Y para la 2 es R2 MV seno de cita 2. Eso es esto de acá. Esto de acá lo estoy escribiendo acá. Entonces vemos que eso no implica, los dos R son claramente diferentes, ¿verdad?
si bien las dos ecuaciones se ven iguales y uno se ha tentado a decir que el R1 es igual a R2, no es, ese no es el caso, ¿verdad? Porque los ángulos van a ser diferentes con el V. Entonces, eh, por esa razón, esos dos R no necesariamente son iguales. Entonces, para que no sientan esa tentación de, si ven algo así, poner los dos exactamente iguales. Hay que ver las magnitudes. Ok, entonces ya tenemos otra pieza de información que es esta. Aquí este 1 no va aquí. Y tenemos el dv. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar la derivada de esa área. Le puse como vector porque lo estoy escribiendo como un vector, ¿verdad? La dirección sería normal al plano, ¿verdad? Sería, en este caso, yo hago el producto cruz, cierro de R1 a R2 y entonces me daría saliendo, no, sería ingresando. Esa sería la dirección del, del producto cruz. Entonces hago la derivada. Yo hago la derivada, entonces aplico este a este, distribuyo, ¿verdad? Entonces me va a quedar de R1 de T. Como dijimos que el R1 no iba a cambiar, ese va a ser, se va a quedar en la misma posición. Entonces este me da 0 y ese término se me va. Y luego me queda el R1 entre 2 cruzado con el DR2. Y ese es el único término que sobrevive. Y ahora vean, este es el truco que yo voy a hacer aquí para poder resolverlo, si no, no vamos a llegar a la solución. Entonces vean que aquí tengo solo un DR2. Yo lo que voy a hacer es restarle a ese R2, le voy a restar un R1. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque este R1 es paralelo al DR1 de T. Entonces, eso quiere decir que si yo hago R1 cruzado con el DR1, eso es igual a 0. Entonces, cuando yo distribuyo este producto cruz, me va a quedar un R1 con DR2 de T y un R1 con el DR1 R1 con el menos DR1 de T, que ese otro es 0. Entonces, básicamente yo lo que hice fue restarle un 0, que no cambia el resultado. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo lo escribo de esta manera, aquí tengo este V. Lo puedo sustituir por el V, que el V es el que aparece en el momento angular, que es lo que yo quiero. De esa manera, entonces yo lo puedo sustituir, ya me queda R1 cruzado con V, y comparo con el momento angular, entonces ya queda fácilmente se ve que entonces esto de acá es básicamente L entre 2M. Y cuando yo tomo la magnitud, entonces yo demuestro lo que me piden. Ok, entonces es una forma un poco diferente. Eh, Vean que aquí lo importante es ver lo de la conservación del momento. Vean que la velocidad es la misma en estos dos puntos, es constante. Eso me quiere decir que el momento se conserva. No hay fuerzas externas que cambien la velocidad. Y cuando yo calculo el momento en cada punto, el R es el de R de cada punto y el V es la velocidad de ese punto, que no necesariamente es el cambio del R. Y el otro punto importante es este truco que yo puedo utilizar para sumar y restar algo que me ayude a encontrar la solución más fácil. Eso es algo que se puede utilizar mucho. Si ustedes ven que ustedes pueden completar con alguna cantidad que les haga el problema más fácil, entonces se puede hacer. Y esto es más ilustrativo, no es que les vaya a salir algo así en el examen porque esto es complicado. Resolverlo, digamos, resolverlo así es sencillo, pero como para un examen sería muchísimo más complicado. Bueno, perdón, quiero decir, ver la solución de repente se ve sencillo comparado con el trabajo que uno tiene que hacer para resolverlo si uno no tiene la experiencia. Puede pasar muchas horas y no llega uno a ningún lado.
¿Preguntas respecto a este ejercicio? Adelante, Joseph. Sí, pero es que digamos, no entendí muy bien por qué se puede poner a restar ese R1. Ah, bueno, es que es un cero. Yo lo voy a desarrollar entonces. Yo voy a hacer esto de acá. Voy a hacer R1 cruzado con dr2 dt más, no, menos cero. Entonces, esto es R1 cruz dr2 dt. Voy a hacerlo más grande para hacer la letra más bonita, porque si no, hago la letra muy fea. Y la idea es que todo se entienda mejor. Por eso estoy prefiriendo utilizar las notas, porque si no, sí me desordena un montón. Y ahora cuando hago el dr, este de acá, con eso me da 0. Entonces, le resto un 0 acá y entonces simplemente me queda lo mismo, lo puedo borrar. Ahora, este 0 de acá, yo le puedo poner cualquier cosa, ¿verdad? Lo puedo poner cualquier cosa. Pero yo sé que el R1 cruzado con dr1 dt es igual a 0, ¿cierto? Para que quede más claro, veamos, digamos, el, el dr1 dt es tangente, ¿verdad? Es la tangente. Entonces, va a ser paralelo en ese punto tiene que ser paralelo al el dr dt, el dr1 dt es paralelo al R1 en un punto en particular, siempre va a ser paralelo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que esto de acá, eso es 0. Entonces yo, como eso es 0, yo lo puedo meter ahí ese 0. ¿Verdad? Entonces yo lo que hice fue simplemente restar el 0. Y digamos, usted agregó todo este producto cruz. Sí, sí, digamos, yo lo hice con el producto cruz porque yo sé que ese producto cruz va a ser 0, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo lo agrego, entonces yo lo agregaría de esta forma. Bueno, estrictamente tendría que hacerlo así, de R2, de nuevo, ya me empiezo tendría que hacerlo así, R1 cruz de R2 de T menos R1 cruz de R1 de T. Tal vez así para que sea más claro, ¿verdad? Aquí lo puse con paréntesis, ¿verdad? Pero entonces de este paso de acá a acá, lo que hago es simplemente factorizarlo. Pero ya se ve que es, que es el mismo, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí ya lo entendí bien. Sí, es como le digo, esto no es algo que vamos a utilizar mucho, tal vez en este curso, pero la idea es que ustedes tengan todas esas herramientas para los cursos que vienen. La idea es no solo que les vaya, que logren pasar este curso, pero sino que vayan bien, bien preparados para los cursos que vienen, que tengan todas esas herramientas, ¿verdad? Entonces son muchos trucos que de repente uno puede ir haciendo, digamos, uno con experiencia uno se acuerda, ¿verdad? Tiene que hacerlo muchas veces, pero al principio uno, si no los ha visto, no se le va a ocurrir. Ya con experiencia uno puede hacer sus propios trucos, por decirlo así, pero sin experiencia uno no se le ocurre. Entonces la idea es que ustedes vayan teniendo esas herramientas. Eh, ¿Alguna otra pregunta respecto a este ejercicio? Y bueno, eso de que el R y el DR son paralelos es importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de hacer yo un cálculo, digamos esto de acá, eh, a la hora de hacer algún cálculo puede que me salga eso en el cálculo. Entonces, si ya yo sé que es 0, lo quito y simplifico el trabajo, ¿verdad? Menos que tenga, si yo escribo menos, es menos posibilidad de errores, más claridad, por todos lados es muchísimo más conveniente. Eh, el otro ejercicio es este. Este ejercicio es bastante común.
La idea en este caso es ver qué pasa con los momentos de inercia cuando los dos objetos se juntan. ¿Recuerdan lo que lo que les dije hace un rato de que cuando yo sumo como el momento de inercia es una suma de MI, RI al cuadrado? Entonces, si eh, yo tengo dos, es simplemente sumarlos. Por decirlo de alguna forma, vea que yo podría ver este disco como dos discos separados, ¿verdad? Que yo simplemente los junté. Entonces, al final, yo simplemente sumo, si tengo los momentos de inercia alrededor de un eje, yo simplemente los sumo para obtener el total, cuando ya los dos objetos se juntan. Ok, el problema dice, dos discos de masa idéntica pero de radios diferentes, R1 y R2 y 2R, giran sobre cojinetes en rozamiento a la velocidad angular omega 0, pero en sentidos opuestos. Esto es importante. Lentamente los dos discos son impulsados el uno hacia el otro, hasta que sus superficies entran en contacto. La fuerza de rozamiento superficial da lugar a que finalmente ambos posean la misma velocidad angular. ¿Cuál es el módulo de esta velocidad angular final? Entonces, aquí les hice todo el comentario, después no lo van a hacer. Vea que aquí tenemos un estado inicial, que es el que se ve en la figura, y nos piden el W en el estado final. Entonces, eso obviamente sugiere conservación alguna conservación. Podemos usar conservación del momento angular. ¿Por qué razón? Porque no hay torques externos. Entonces, eso es el razonamiento que yo hago para escoger conservación del momento angular como estrategia para resolver el problema. Entonces, como tengo dos discos, tengo un sistema de los dos discos, necesito el momento angular de los dos. Para el cilindro, el momento de inercia es este de acá. Entonces, el momento angular inicial es este de acá. Voy a hacer dos colores aquí para el L1, que es el momento angular de este de acá. Bueno, cambiamos los colores entonces a esto, porque si no se va a hacer una confusión. Y este color casi no se ve. Acá. Ahora sí. Este es el momento angular de ese disco. Y escogamos este a ver qué tal se ve. Este es el momento angular de ese otro disco. Vean las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que tengo yo aquí? Son, uno, que este de acá tiene un R, que es solo un R, ¿verdad? Y yo le puse el omega 0 positivo. Escogí la dirección de rotación positiva para acá. En el otro caso, vean que el radio es 2R. Entonces, muy importante, yo no pongo 2R al cuadrado, sino que hago un paréntesis y pongo el 2R al cuadrado. Si no, ahí se les queda botado un factor de 2. Entonces, escribo paréntesis, escribo el 2R al cuadrado, dividido entre 2. El menos viene por la dirección de rotación, que es opuesta. Y el omega 0. Entonces ahora yo simplemente factorizo, me va a quedar un mr al cuadrado omega 0, y aquí me queda un medio y aquí me queda menos 2, porque 2 a la 2 es 4 entre 2. Y eso me da menos 3 medios mr al cuadrado omega 0. Entonces uno ve esto y dice, bueno, el momento angular es ese. Entonces yo lo que de repente bueno, no sé qué se imaginan ustedes que van a dar. Voy a hacerles la pregunta, a ver. La pregunta es, ¿ustedes esperan? No es espacio. Voy a apuntarlo por aquí. Son dos opciones. ¿Ustedes esperan que el momento,
que el omega final sea igual a omega 0? Esa es la pregunta. De nuevo, esto no es para tenerlo bueno o malo, es más que todo para irnos dando cuenta de la intuición que tenemos que desarrollar y si a veces nos sirve lo que nosotros nos imaginamos o no. Entonces, viendo este resultado de acá, ustedes esperarían que el omega final sea igual a ese omega 0 o diferente. Lo primero que uno se imagina, yo pienso es que sí, ¿verdad? Porque, no sé, eso es, creo que eso es lo que el sentido común tiende a uno a decirle. Bueno, tengo solo 5 que me respondieron. Bueno, ahí les dejo. Vamos a terminar de resolver el problema y vamos a ver qué pasa. Lo que tenemos el momento inicial, el momento angular inicial, ocupamos el momento angular final para encontrar la velocidad angular final. Entonces, bueno, ahí los dos discos tenían la misma masa. Entonces ahora el momento de inercia final es igual a I1 más I2. El momento angular del primer disco era M, R, este de acá es el del azul, que es R al cuadrado, en M, R al cuadrado entre 2. Y para el anaranjado, es, es esto. Entonces hacemos esa suma y nos da que el resultado es 5m r al cuadrado entre 2. Ese es el momento de inercia final. Eso quiere decir que el momento angular final, es L es igual a I omega F. Entonces el momento angular final es 5 medios m r al cuadrado omega final. Entonces ahora simplemente necesitamos igualar los dos, el momento inicial y el momento final. Igualamos el momento inicial, que es este, y el momento final, que es este. Y vemos que se nos van a cancelar. Estos dos de acá se cancelan. Las M se cancelan, los R se cancelan, y nos queda, curiosamente, que el omega final es menos 3 omega 0 quintos. Ni siquiera nos quedó el 3 medios. No queda igual. Bueno, y acá no le puse que la respuesta era no. Bueno, la respuesta era no en el B. Entonces, vemos que no es tan intuitivo. Entonces, hay que tener cuidado cuando hagamos problemas de momento angular, a correr a hacernos una idea de qué es lo que va a pasar. Hay que tener ese cuidado. Ahora, ¿por qué no necesariamente es igual? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que el momento, las distribuciones, los dos tienen la misma masa, pero las dos distribuciones de masa son diferentes, ¿verdad? Cuando yo los conecto, este tiene movimiento en una dirección y este tiene movimiento en otra. Cuando yo los conecto y se quedan pegados, los dos tienen que moverse en el mismo sentido. Entonces, vean que este, que es el que tiene mayor momento angular, va a determinar cuál es el momento angular total, ¿verdad? Este es el que determina el momento angular total. Cuando yo los junto, entonces, básicamente lo que va a hacer es disminuir la velocidad de los dos.
pero el momento de inercia, al ser el momento de inercia de este mayor y el de este menor, entonces el cambio no necesariamente va a ser exactamente igual, ¿verdad? Este va a perder velocidad para que este la cambie, ¿verdad? Este va a perder velocidad de rotación para que este la gane, ¿verdad? Y no se hace de manera uniforme, o sea, no va a ser algo sencillo porque los momentos de inercia no son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo disminuyo, vea que el momento de inercia de este es 4 veces el de este. Entonces quiere decir que si yo disminuyo la velocidad angular de este un radian por segundo, entonces tengo que compensar aumentando la velocidad de este 4 veces por segundo. Entonces esa diferencia en los momentos de inercia y en cómo se va a transferir ese momento angular hace que no sean exactamente iguales. Pero como les digo, no es nada que sea intuitivo. Y este es el último ejercicio que tengo para hoy. Me salió todo más calculado. Este es otro de conservación de energía. Ahora, cuando hacemos conservación de energía, generalmente puede hacerlo utilizando ¿cómo es? Cuestiones lineales o de rotación. Cualquiera de las dos se puede utilizar porque al final lo que importa es el estado inicial y el estado final. No importa cómo lo resuelva yo, no importa los pasos intermedios, simplemente lo que le importa a uno es que la energía inicial y la energía final son iguales. Entonces lo vamos a hacer, pero vamos a utilizar que es la dinámica rotacional. Entonces tenemos esta figura de acá y nos dice, tenemos una barra uniforme de longitud D y masa M. Cuelga de un pivote en la parte superior. Y ahí está colgado. La barra inicialmente está en reposo. Eso es importante, eso significa que tiene una energía cinética igual a 0 y choca con una partícula de masa m en el punto en este punto. Y ahora suponemos que se pega a la barra después del choque. ¿Cuál debe ser el módulo de la velocidad v para que el ángulo máximo entre la barra y la vertical sea de 90 grados? Ok, entonces de nuevo lo que hay que hacer es aplicar conservación de la energía. Uno lo puede hacer como mejor le parezca. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a poner mi cero de energía potencial, lo voy a poner aquí. 0. Y entonces eso quiere decir que yo mido, por ejemplo, Y más para acá. Entonces escribo mi energía potencial inicial, que va a ser, ok, para la varilla es un cuerpo rígido, y vimos que las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido, las podemos ver como fuerzas que actúan sobre el centro de masas. Como es una varilla, por simetría, sabemos que tiene que estar a la mitad. No hay que hacer ningún cálculo. Entonces, en estos casos pueden decir simplemente el centro de masas está a la mitad por simetría. Entonces, eso quiere decir que la posición del centro de masas es de medios. Bueno, eso es de medios, esto acá también es de medios. Entonces, la energía potencial inicial de la varilla es mg de entre 2. Ahora, la energía potencial de la masa va a ser mg d menos x, ¿verdad? Esto de acá es d menos x. Esa es la energía potencial inicial del sistema, que es la varilla y la masa. ¿Cuál es la energía potencial final? Cuando esta varilla esté hacia acá, entonces el centro de masa va a estar acá, a una distancia de, la masa también va a estar acá, entonces los dos van a estar a esa distancia de, entonces va a ser mg
D, M mayúscula GD más M minúscula GD. A partir de ahí yo puedo calcular el cambio de la energía potencial. Entonces eso va a ser MGD. Aquí me faltó algo, vamos a ver. Sí, aquí lo puse de y era X. Entonces vean que la final es esta menos esta. Me da MG de medios y esta menos esta me va a dar MGX. Entonces esto es, tengo que describirlo, esto es M de entre 2 más MX. Ahora, ¿cuál es la energía cinética inicial? Si consideramos movimiento de rotación. La energía cinética inicial es I omega al cuadrado entre 2. Esa es la energía cinética de rotación. ¿Cuál es la energía cinética final? La energía cinética final es 0. Llega a ese punto y ya deja de moverse. ¿Por qué se deja de mover? Porque tengo la acción de la fuerza de gravedad que me va a ir disminuyendo la velocidad de esta. Y ahora lo que necesito entonces, vean que aquí tengo un omega, pero el omega, sí, ¿cómo lo calculo, verdad? Para poder utilizar rotación necesito calcular ese omega. Lo otro que podemos utilizar es conservación del momento angular, pero el momento angular va a ser, la conservación va a ser antes del choque. Entonces, en un instante antes de que el choque, ese L1 va a ser mvx, ¿verdad? El momento angular respecto a este eje es, este es x, entonces el de este va a ser mvx en magnitud. Después del choque, el momento angular, vea que ya no puedo usar ese, sino que voy a usar el momento de inercia y la velocidad angular. Entonces va a ser el momento de inercia de las dos, de la masa y la barra, multiplicado por omega. Con estas dos y la conservación del momento angular, entonces yo puedo resolver y encontrar el omega. Entonces ven que estas dos son iguales, entonces tengo que dividir este entre este y ya tengo el omega en términos del momento de inercia. Y aparece la velocidad, que es lo que yo quiero encontrar, esta velocidad. Tengo la velocidad, el momento de inercia yo lo puedo encontrar. Este es un parámetro que me dan y el m. El momento de inercia entonces es la suma de los dos momentos de inercia. El momento de la inercia de la varilla es 0, de la masa es 0,8 d, que ese es el x, ¿verdad? Esta es la distancia del eje a la masa. Y para la varilla que gira alrededor de uno de estos, de este eje, uno puede calcularlo en el centro de masas y usar el teorema de ejes paralelos o buscarlo en la tabla, ¿verdad? Esas son las dos opciones. Si no lo tienen, entonces buscan en el centro de masas y utilizamos el teorema de los ejes paralelos. Pero es básicamente este el resultado. Entonces vemos que el momento de inercia tiene solo variables que nosotros conocemos. Y ya casi que eso es lo que ocupábamos. Teníamos, ya tenemos una relación para el omega, que es de donde sale el V. Entonces ya ahora sí podemos devolvernos a la ecuación, a la conservación, que es que el delta K es igual al delta U. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Esto es lo que iba a corregir. Entonces esto era G M D entre 2 más MX.
Entonces, cuando igualamos, vemos que tenemos lo siguiente, este es el cambio de energía cinética, porque al final era cero, este es el cambio de la energía potencial. Vean que yo lo escribí así porque, bueno, yo ya consideré que el ángulo iba a ser 90, ¿verdad? Yo ya sabía que el ángulo iba a ser 90, porque eso me lo dice el problema. Y ya yo aquí puedo despejar la velocidad angular, ¿verdad? Que me quedó al cuadrado, la velocidad angular tiene el v, que es al final lo que yo necesito. Entonces, esta es la velocidad angular. Tengo que corregir esto de nuevo. Y ya se me volvió. Entonces, ahora yo sustituyo este omega por el valor de omega, que era este acá. Entonces me va a quedar m al cuadrado, v al cuadrado, x al cuadrado, dividido entre y al cuadrado. Es igual a esto de acá. Entonces aquí me puedo cancelar una i con esta i. Aquí tengo que corregir de nuevo. md entre 2 más mx. Y después simplemente despejo, ¿verdad? Entonces vean que aquí tengo esta m al cuadrado va a pasar para acá abajo. Esta x al cuadrado pasa para acá abajo. Y la i que me queda acá pasa para acá arriba. Y simplemente necesito calcular la raíz de eso. Y ese sería el resultado. Los valores de m, d ya los tenemos. El único que nos quedó fue el x. El x es 0,8d. También se puede sustituir. Y esto de acá era básicamente que tenemos que, si lo hacemos por conservación de la energía cinética, entonces esto era 2g m de medios más mx. Entonces, si utilizamos conservación de la energía cinética, pero consideramos el punto antes de que empiece a rotar, entonces nos quedaría, esta es la energía cinética de la masa antes de la rotación y esta es la energía potencial de los dos al final. Bueno, el cambio de la energía potencial. Entonces de acá nos salía, bueno, este 2 no aparece acá, este 2. Entonces esto queda 2g m de entre 2 más mx. Y esto se divide entre m. Y esto nos queda así. Al final estos dos deberían ser equivalentes. Este de acá debería ser equivalente a este. Porque la parte que falta es esto de acá que está aquí, bueno, esto extra. Por conservación del momento angular, va a ser el equivalente a este m de acá, simplemente. Entonces los dos son iguales. Esto obviamente es más sencillo, pero para los efectos de lo que estamos estudiando, este es más ilustrativo de cómo podemos utilizar la conservación del momento angular. Por eso escogimos ese camino, ¿verdad? No necesariamente porque sea el más sencillo, sino para que ustedes vean eh, esta cuestión de conservación del momento angular. Bueno, y eso es, bueno, y eso es lo interesante. Ven que dependiendo del punto en que yo empiece a considerar el movimiento, tengo que utilizar movimiento, ¿cómo es? Considerar la energía cinética angular o puedo considerar la energía cinética por el movimiento lineal. Entonces, al fin y al cabo, cuando yo uso conservación, no importa, lo único que importa es el estado inicial y el final, pero no importa mucho cómo se da ese proceso
de pasar de un sistema al otro. Entonces nos da la ventaja de que yo puedo escoger el que me resulte más sencillo. Bueno, preguntas. Espero que haya sido bastante ilustrativo. Eh, ¿Alguno va a ir a consulta mañana? Profe, yo no sabría decirle, pero cualquier cosa, en la tarde le aviso. Sí, no hay problema. Si no pueden mañana en la mañana, mañana hay sesión de ejercicios con el asistente a partir de las 9. Si quieren alguna otra hora, eh, vamos a ver, mañana es miércoles. mm, yo creo que yo no tengo nada en la tarde mañana, entonces también podría ser en la tarde, pero o alguna otra hora. Ellos nada más que no se queden que no se queden con dudas o si encuentran algún problema ahí que está medio complicado, que ustedes me digan y lo veamos. Están esos dos de la clase pasada que quedan por ver, entonces pueden verlos y si tienen dudas los podemos ver en consulta. Si alguno no puede ir en la mañana, entonces voy a estar ahí en la mañana de fijo y si ocupa alguna otra hora, entonces me dice y yo me puedo conectar un momento a otra hora para tener alguna duda que tengan. La idea es que en este examen final que estén mejor preparados, que vayamos mejorando con respecto a todos los anteriores. Perfecto, profe, gracias, muy amable. De nada. Bueno, entonces que tengan un lindo día y nos vemos mañana o Pero, hasta luego.